mapa de ruta, a ver si puedo pasar. Ahí está. Vamos a ver una breve introducción, la fisiopatología, el cuadro clínico, cuáles son los criterios diagnósticos, algunos síndromes bien definidos que vamos a repasar y el tratamiento, y también les voy a presentar un caso clínico. Así que si tienen alguna duda durante la clase o al final me las pueden hacer, lo importante es que se las puedan sacar a todas y que quede claro este tema que es muy importante para nosotros los neurólogos pediatras. Una breve introducción, sabemos que las encefalitis autoinmunes son un grupo de desórdenes neurológicos caracterizados por el inicio subagudo, es decir, que se desarrollan durante un periodo menor a 3 meses de síntomas neuropsiquiátricos y que son producidos por un mecanismo inflamatorio. Ya en los últimos 10 años se ha visto, y hay varios trabajos publicados al respecto, que la incidencia de las mismas ha aumentado, incluso superando a las causas infectológicas bien conocidas de encefalitis, principalmente las encefalitis virales y dentro de ellas las herpéticas. Entonces tenemos una incidencia estimada de 5 a 10 cada 100.000 habitantes por año y sabemos que afecta a todas las edades. En cuanto a la fisiopatología, bueno, es un proceso inflamatorio el que va a desencadenar esta patología y que a su vez es producido por anticuerpos que actúan contra proteínas que pueden estar ubicadas en la superficie neuronal, en canales iónicos o antígenos intracelulares que ahora vamos a ver con más detalle. Y hay potencialmente dos triggers, uno de ellos son los tumores, vamos a ver que todas las encefalitis desencadenadas por antígenos intracelulares están muy asociadas con alta frecuencia a tumores, pero también el NMDA y el LCI1, que son los más frecuentes dentro de la población pediátrica, pueden estar asociados a tumores y siempre los tenemos que tener en cuenta y buscarlos. Otros potenciales triggers son las infecciones virales, principalmente durante el último mes o el mes previo a que se inicie esta enfermedad. Y dentro de ellas, las encefalitis herpéticas son muy importantes en pediatría. También hay algunos pacientes que reportan haber presentado alguna vacunación previa, siempre en el mes previo al desencadenarse la enfermedad. Y estas figuras me parece que son muy representativas y explicativas, tomadas del paper de Dalmau del 2018. Hacia la mano izquierda, en las figuras A, vamos a ver el mecanismo fisiopatológico por el que se desencadenan las encefalitis asociadas a anticuerpos contra la superficie neuronal, entre ellas patognomónico la NMDA. Vamos a ver que el anticuerpo se une a una proteína de la superficie, que en este caso es el receptor del glutamato, va a ser internalizado este complejo antígeno-anticuerpo y es el que va a desencadenar los cambios a nivel de la neurona. Y como es un complejo que está ubicado en la superficie, con cortes microscópicos, podemos ver cómo brilla esto. En cambio, diferente es el mecanismo desencadenado por anticuerpos cuyo target son antígenos que están dentro de la neurona. En este caso, no puede ingresar el anticuerpo y va a ser mediado todo esto por una actividad citotóxica de los linfocitos T. Entonces, a comparación en el microscopio no vamos a ver este brillo, ¿sí? Y si nosotros vemos con más detalle el proceso inflamatorio en el primer grupo de pacientes, principalmente va a ser mediado por depósitos de inmunoglobulina G y proliferación de la microglia. Esta respuesta inflamatoria es reversible y en parte explica la mejor respuesta terapéutica de estas patologías en comparación con el segundo grupo, en donde vamos a ver principalmente actividad inflamatoria mediada por células T, que tienen una actividad citotóxica que está en contacto con las neuronas y genera apoptosis o muerte neuronal, y por eso es que tal vez la respuesta terapéutica a los fármacos antiinflamatorios sea peor que la del primer grupo. Acá en este esquema representamos lo mismo que vengo diciendo, que la respuesta terapéutica va a ser mejor en el primer grupo que en el segundo, la actividad inflamatoria y el mecanismo fisiopatológico va a estar mediado principalmente por los linfocitos B y los anticuerpos en el primer grupo, y en el segundo grupo por una autoinmunidad mediada principalmente por linfocitos T. Y la asociación tumoral, si bien puede estar presente en todas ellas, va a ser más predominante en el grupo de las encefalitis mediadas por anticuerpos contra antígenos intracelulares. En el primer grupo tenemos todos estos anticuerpos, que ahora los vamos a ver también en un cuadrito, que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. También tenemos el grupo de los antígenos intraneuronales, que son mucho menos conocidos en cuanto a su función celular, pero también se deben buscar en algunos pacientes. Y acá tenemos todavía con más detalle qué es lo que pasa en las encefalitis asociadas a anticuerpos contra el receptor NMDA.
Podemos tener el antecedente de una infección viral, como sería el caso de la encefalitis herpética, o el antecedente de un tumor. Por ejemplo, el teratoma ovárico es muy frecuente encontrarlo en adultos, principalmente en mujeres adultas. Entonces hay una respuesta cruzada mediada por el antígeno del virus o por antígenos onconeuronales que son reconocidos por las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, van a presentar este antígeno tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Estos últimos van a diferenciar y madurar y van a producir los anticuerpos que son liberados a la circulación plasmática, pero que también van a actuar dentro del sistema nervioso central produciendo eh, esta enfermedad, la inflamación. En el caso del NMDA, como ya les había adelantado, tenemos un receptor de glutamato que cuando se une el anticuerpo internaliza este complejo y tenemos menor densidad del receptor en la superficie de la neurona. Diferente es el mecanismo, por ejemplo, del GABA B, en donde al unirse el anticuerpo lo que hace es bloquear la posibilidad de que el GABA, que es el neurotransmisor que se une habitualmente a este receptor, se una y por eso se genera la disfunción. Y diferente también es el mecanismo del LGI1, que es una proteína transmembrana que une una proteína que es la ADAM23 presináptica con otra que es el ADAM22 postsináptica, la primera asociada a receptores voltaje dependientes de potasio y la segunda asociada a receptores de AMPA. Permite el funcionamiento normal cuando esta proteína transmembrana se encuentra activa. Cuando el anticuerpo se une a esta proteína, bloquea su función. Entonces vamos a ver que cada anticuerpo dirigido contra una proteína particular va a tener un mecanismo diferente y es importante saber reconocer estos mecanismos. Ya les había adelantado que las proteínas intraneuronales tienen una función menos conocida, pero sí el GAD es muy importante tenerlo en cuenta. Este es uno de los más conocidos dentro de este grupo. Es una enzima intracitoplasmática que convierte el glutamato excitatorio en inhibitorio y hay dos isoformas, la 65 y la 67. La 65 va a ser la que está asociada a las encefalitis autoinmunes. En este caso hay una gran densidad de esta proteína a nivel de hipocampo y por lo tanto puede estar asociada a encefalitis sobre todo límbicas. El cuadro clínico en términos generales para todas estas patologías y después vamos a ver algunas características especiales en cada grupo. Vamos a ver que el 60% de los pacientes presenta un cuadro prodrómico viral, con cefalea, con malestar general y con fiebre. Luego se empieza a desarrollar la enfermedad con síntomas psiquiátricos como ilusiones, alucinaciones, cuadros de manía, excitación psicomotriz, cambios en el lenguaje, desorganización del pensamiento, trastorno del ciclo sueño-vigilia, que tenemos que preguntar siempre, y ya pueden empezar a aparecer las convulsiones, pero cuando el cuadro clínico está bien desarrollado, ya van a ser más predominantes las convulsiones y también el trastorno del movimiento. Luego de instaurar un tratamiento y el cuadro clínico va mejorando, pero sabemos que puede tardar meses e incluso años en completarse la resolución e incluso muchos pacientes van a quedar con secuelas, por ejemplo, cognitivas, de la memoria y del lenguaje, van a ser las más frecuentes y también psiquiátricas. Bueno, acá les dejo este cuadrito que resume cuáles son aquellas proteínas más frecuentemente asociadas y cuál va a ser el cuadro de encefalitis que cada una de ellas va a asociar. Vemos que en el grupo de los antígenos intracelulares, miren, más del 95% en el caso del ANA1 y del MA2 va a estar asociado a patología oncológica. El GAT también puede asociarse y el NMDA y el LCI1 que ya les había mencionado, si bien está asociado y siempre lo tenemos que buscar, siempre tenemos que realizar el screening tumoral, es menor el porcentaje. Este trabajo me parece que es muy importante que lo tengan a mano y que lo puedan leer. Se publicó este año en Lancet por Oliver Cirera. Ellos lo que hicieron fueron evaluar 729 niños, pacientes pediátricos, que tenían una sospecha inicial de encefalitis autoinmune y vieron qué pasó después, cuál fue el diagnóstico final. De todos estos pacientes, el 42% no tenía finalmente un trastorno inflamatorio, tenía una epilepsia, un cuadro psiquiátrico. Del restante 60%, un 11% sí tenía una patología inflamatoria, pero no entraba dentro del grupo de las encefalitis autoinmunes. Un 15% tenía un proceso infeccioso subyacente y el restante 30% tenía una encefalitis autoinmune, pero veamos que es muy importante
un 94 de estos pacientes en realidad tenían un ADEM. Es otro síndrome clínico que ustedes van a tener seguramente en las clases o ya la habrán tenido. Entonces, miren la cantidad de pacientes que se sospechan de encefalitis autoinmune y que finalmente tiene otra cosa. Y por eso es muy importante saber los criterios diagnósticos y poder aplicarlos correctamente, tanto para hacer un diagnóstico temprano y poder ofrecer un tratamiento adecuado a estos pacientes de manera rápida para mejorar su evolución, así como para evitar tratamientos que no corresponden en pacientes que realmente tienen otra patología. Entonces, ¿cuáles son estos criterios diagnósticos? Siempre los tienen que tener a mano. Son los criterios diagnósticos definidos por Graus y colaboradores en el 2016. Después se adaptaron estos criterios por Cellucci más adelante. Por lo menos es importante que sepan estos criterios, que va a ser la base y que va a permitir que ustedes se manejen de manera adecuada. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos de encefalitis autoinmune probable, o sea, de generales. Y después cada síndrome bien definido, como la encefalitis NMDA, el LCI1, que es la encefalitis límbica, el ADEM, Bickerstaff, van a tener sus propios criterios. Pero los generales serían la presencia de los siguientes tres criterios. Inicio subagudo, es decir, una progresión menor a 3 meses de déficit de la memoria, de la conciencia o síntomas psiquiátricos, acompañado de al menos uno de los siguientes, que sería un nuevo déficit focal asociado al sistema nervioso central, es decir, que el paciente no lo tenga de base. El inicio de convulsiones no explicadas por otra enfermedad, por ejemplo, que el paciente tenga una epilepsia previa, eso ya no cumpliría con este criterio. Y los hallazgos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo, es decir, pleocitosis, que esto está dado por la presencia de al menos 5 o más células en el líquido cefalorraquídeo por milímetro cúbico. Y hallazgos sugestivos de encefalitis en la resonancia. Y siempre, pero siempre en todas estas patologías, excluir otros diagnósticos alternativos. Entonces, ahora vemos los criterios diagnósticos de la encefalitis NMDA, ¿sí? En este caso, vamos a tener una encefalitis probable cuando se cumplen también los siguientes tres criterios. El inicio menor a 3 meses, de al menos 4 de los siguientes 6 grupos mayores de síntomas, que serían alteración del comportamiento o disfunción cognitiva, la alteración del lenguaje, las convulsiones, el trastorno del movimiento, la alteración de la conciencia o la aparición de disfunción autonómica o hipoventilación central, asociado a un hallazgo, los siguientes estudios complementarios que serían hallazgos en el electroencefalograma o en el líquido cefalorraquídeo. Y acá incluimos también las bandas oligoclonales. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos hallazgos en el electro, porque no puede ser cualquier hallazgo. Podemos tener otro hallazgo porque el paciente tenía una epilepsia previa, por ejemplo. Eso no, eso siempre hay que saber, siempre tenemos que saber cuáles son los hallazgos que yo espero encontrar en esta patología. Y siempre, como ya les había dicho, excluir diagnósticos alternativos con un buen protocolo diagnóstico que incluye excluir procesos infecciosos, metabólicos, tóxicos, ahora también los vamos a ver. Y si nosotros encontramos asociado el anticuerpo, vamos a hablar entonces de una encefalitis producida por anticuerpos contra el receptor NMDA definida, ¿sí? Pero acá también es muy importante tener en cuenta la técnica que yo voy a emplear para buscar ese anticuerpo. La técnica adecuada es el CBA o ensayo basado en células y tiene que realizarse en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, hablando ya directamente de la encefalitis NMDA, que es la más frecuente de todas las encefalitis, la más frecuente también en pediatría, esta la tienen que sí o sí saber reconocer. Estos pacientes son muy graves y la prontitud en la que nosotros podamos hacer el diagnóstico e instaurar el tratamiento va a ayudar a la evolución del paciente, ¿sí? El 95% van a ser menores de 45 años y el 37% menores de 18 años. Veamos que el porcentaje es bastante alto, si bien es más frecuente en adultos. Pero acá es donde nosotros entramos. La asociación a tumores, ya les había dicho que era más frecuente en adultos, sobre todo en mujeres mayores de 18 años, donde el teratoma ovárico es el más frecuente. Y solamente entre el 0 y el 5% en menores de 12 años va a estar asociado a tumores, pero igual siempre tenemos que hacer el screening, que ahora les voy a explicar cómo se realiza en estos pacientes va haciendo una buena búsqueda tumoral. Sabemos que poder encontrar un tumor y realizar el tratamiento también va a mejorar la evolución de este cuadro, o sea, es parte del tratamiento de la encefalitis.
El cuadro clínico ya bien les había comentado, pero sepamos que en el grupo de los adolescentes, tal vez este cuadro se parezca más al de los adultos, predominen los síntomas psiquiátricos. Esto es importante porque muchos de estos pacientes al inicio puede que se confundan con enfermedades psiquiátricas. Y finalmente, luego de que cuando el cuadro clínico ya está completamente instaurado, ahí pensemos en encefalitis, pero ya capaz es tarde. Entonces es importante tenerlo siempre en mente. Mientras que en los niños van a predominar las convulsiones y los movimientos anormales. Y acá me quería detener un ratito porque estos son dos términos que se confunden mucho, las convulsiones sintomáticas de esta patología y la epilepsia. En numerosos estudios previos, también en el trabajo que hicimos en el Hospital Garrahan, vimos que las convulsiones sintomáticas son el síntoma más frecuente de presentación inicial. El 70% de los pacientes inicia con convulsiones. Y son convulsiones sintomáticas porque son secundarias al proceso inflamatorio subyacente de esta patología. Esto no quiere decir y no es sinónimo de epilepsia. Para nosotros poder definir que este paciente evoluciona con una epilepsia crónica o residual, necesitamos un seguimiento prolongado, como mínimo de 12 meses, y al final de ese seguimiento el paciente cumpla los criterios definidos por la ILAE de epilepsia. La gran mayoría de estos pacientes no va a evolucionar una epilepsia. Es decir, tratado y resuelto el proceso inflamatorio, las convulsiones resuelven. Y es muy frecuente que veamos que estos chicos quedan con un tratamiento con fármacos anticrisis a largo plazo y en verdad no lo necesitan. Entonces esto favorece el retiro temprano de los fármacos anticrisis en estos pacientes y no dejar tratamientos innecesarios. Y entonces el diagnóstico se confirma con la determinación del anticuerpo y la inmunoglobulina G contra la subunidad N1 del receptor de glutamato y tiene que ser en el líquido cefalorraquídeo con la técnica adecuada, ya que esto permite evitar falsos negativos y falsos positivos. Si nosotros pedimos una técnica que no es la adecuada, por ejemplo, inmunofluorescencia, vamos a realizar gastos innecesarios de dinero y luego no vamos a poder interpretar el resultado. ¿Sí? Así que tratemos de usar la técnica que es recomendada. ¿Y por qué en líquido y no en suero? Porque hasta un 14% de los pacientes que tienen encefalitis asociada a NMDA tienen los anticuerpos en el líquido y no en el suero. Si yo puedo hacerlo pareado, lo hago pareado. Pero si yo tengo que elegir dónde, en una sola muestra, elijo líquido cefalorraquídeo y no suero, ¿sí? Para evitar también falsos negativos. Nosotros realizamos un trabajo retrospectivo observacional en el Hospital Garrahan de 80 pacientes con encefalitis autoinmune asociada al receptor NMDA. Algunos de ellos, 48, tenían el anticuerpo positivo y 32 pacientes entraban dentro del grupo de los seronegativos, pero cumplían los criterios diagnósticos. Esto se realizó durante 15 años, del 2008 hasta el 2023. Y nuestros principales objetivos habían sido, bueno, determinar los factores pronósticos de tratamiento y de evolución de estos pacientes también de recaídas, pero también principalmente definir las características diferenciales en estos dos grupos de pacientes, los NMDA positivos y los NMDA negativos. Van a ver que en estos últimos años van surgiendo trabajos que están enfocados a el grupo de los seronegativos. Porque en este grupo de pacientes hay que ser más quisquillosos con la búsqueda de otros anticuerpos. Hacer un panel completo de las encefalitis autoinmunes, buscar MOC, buscar otras enfermedades que puedan estar asociadas. Y si descartamos todo eso y realmente cumple con los criterios, lo incluimos dentro de este grupo. Bueno, se están estudiando que se cree que puede haber algún otro anticuerpo involucrado, pero todavía no se sabe y se siguen comportando como las seropositivas. Entonces nosotros vimos algunas características diferentes en estos dos grupos. El grupo de los positivos tendían a ser más pequeños. Veamos que el 45% de nuestros pacientes seropositivos eran menores a 50 meses, en comparación con el 12% en el grupo de los seronegativos. O sea que tendían a ser más pequeños el grupo de los seropositivos y esto fue estadísticamente significativo. En ambos grupos encontramos un bajo porcentaje de asociación con procesos infecciosos previos. 4 pacientes tenían una encefalitis herpética previa, los positivos, 1 los negativos. Algunos habían reportado también vacunación previa. El síntoma inicial de presentación, las convulsiones, ya sabemos, en ambos grupos, principalmente convulsiones focales y focales bilaterales. Luego el cuadro se completa con trastorno de la conducta, encefalopatía, trastorno del movimiento y de ciclo sueño-vigilia. El motivo de ingreso a UCI
Se vio en 9 pacientes en el grupo de los positivos y 6 de los negativos. Si bien no es alto, el porcentaje es más alto que en otras series reportadas previas. Nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Garrahan, tendemos, no sé cómo será en la institución donde trabajan ustedes, pero tendemos nosotros a tratar a estos pacientes en unidad de cuidados intensivos porque sabemos que son cuadros graves y en esta tenemos la posibilidad de monitorizarlos mejor. En otros trabajos se vio que el ingreso a unidad de cuidados intensivos era un factor pronóstico de mala evolución, ¿sí? No, en nuestro caso nosotros no lo encontramos, pero creemos que es por esto, porque es más frecuente que nosotros internemos a los pacientes en UCI, ¿sí? El motivo de ingreso a UCI en los positivos habían sido la encefalopatía, en primer lugar, y el estatus distónico en segundo lugar, y en el caso de los seronegativos, principalmente el manejo del estatus convulsivo. Pero estos pacientes, recordemos que pueden asociar alteraciones disautonómicas, hipoventilación central, y estos son situaciones graves y muchas veces van a hacer que el paciente ingrese a terapia. Así que hay que estar atentos. Y en cuanto a la severidad del cuadro, vimos que el cuadro era más severo en los pacientes seropositivos. Veamos que en azul están representados un score de ranking de 5 en la mayoría de los pacientes, mientras que en los seronegativos principalmente se presentaban con cuadros moderados, un score de ranking de 2 a 3, 2, 3 y 4. ¿Qué es el score de ranking? Tengamos en estos los scores que permiten estratificar a los pacientes y realizar un buen seguimiento. No es lo mismo que nosotros hagamos un seguimiento clínico de lo que yo veo, que es observador dependiente, a que nosotros utilicemos tablas que están universalmente aceptadas para estratificar a estos pacientes. Tenemos el score de ranking, pero hoy en día se está tratando de utilizar más el puntaje CASE, que ahora también se los muestro. Nosotros en este trabajo habíamos utilizado el score de ranking, es un puntaje que va de 0 a 6, más que nada evalúa las habilidades de la vida diaria de los pacientes. 0 es asintomático, 6 pacientes fallecidos. Nosotros no tuvimos ningún paciente fallecido en nuestra serie. Pero el puntaje CASE se está tratando de utilizar este puntaje actualmente, ya hay muchos trabajos que avalan su utilidad. ¿Por qué? Porque es más específico, o sea, es como el score de ranking es más global, más general, habla de grado de discapacidad en el manejo de las actividades de la vida diaria del paciente. En cambio, acá vemos que está mucho más detallado y tal vez en el score de ranking no vemos ningún cambio en el puntaje, en la evolución del paciente de una semana a otra, pero capaz que en el score de case mejoró 2, 3 puntos. Y esto ya me está hablando de que el tratamiento está funcionando. Entonces, por eso es mejor utilizar este puntaje. No hace falta que ustedes se lo sepan de memoria, pero que sí lo tengan a mano. Cuando ustedes ingresen un paciente con encefalitis autoinmune, ya le toman este puntaje. Si quieren, toman los dos. Y si no, toman este puntaje al inicio del cuadro y luego de iniciar el tratamiento hay que seguir tomándolo y va a permitir que ustedes hagan un buen manejo de este paciente y puedan definir si el paciente responde o no responde al tratamiento para poder avanzar al siguiente paso. Muchas veces clínicamente el paciente nos parece que no mejoró, pero si aplicamos la escala vemos que sí. Con Andrea los seguíamos muy de cerca a estos pacientes cuando ella estuvo en nuestro hospital. Y la verdad que nos pasaba esto. Nosotros clínicamente al paciente lo veíamos grave, lo veíamos que no mejoraba, pero le aplicábamos el case, el paciente sí había mejorado algunos puntos. Va a tener en cuenta las convulsiones, el trastorno de la memoria, la presencia de síntomas psiquiátricos, la alteración de la conciencia, del lenguaje, el trastorno del movimiento, inestabilidad de la marcha o ataxia, alteración del tronco y debilidad, ¿sí? Ténganlo a mano, ¿sí? Y hallazgo de los estudios complementarios que podemos encontrar, bueno, en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar pleocitosis, también podemos encontrar hiperproteinorraquia. No, fíjense que no es un criterio, no entra dentro de los criterios diagnósticos la hiperproteinorraquia, la pleocitosis sí. Y la presencia de la producción de bandas oligoclonales intratecales. Recuerden que estas se piden pareadas por técnica de isoelectroenfoque. Si tengan anotado siempre las técnicas con las que se pide en cada estudio. Y el electroencefalograma, otra herramienta fundamental que entra dentro de los criterios, pero que permite también el seguimiento de los pacientes. Vamos a ver cuáles son los hallazgos más frecuentes en esta patología. La lentificación difusa, como vemos en el electro. Estos son electros de pacientes que tuve yo en el hospital.
La identificación difusa y la identificación focal son las más frecuentes. Podemos tener una actividad beta excesiva, algunos pacientes podemos, si hacemos monitoreos más prolongados, encontrar actividad epileptiforme también o crisis eléctricas incluso. Y el patrón delta Brash Extreme, que se considera patrón gnomónico de esta patología, en niños no es tan frecuente. Nosotros lo vimos solo en 4 pacientes seropositivos. Es mucho más frecuente en adultos. En adultos ya hay trabajos que están asociando la presencia de este patrón con pronóstico, evolución y severidad. En este cuadro nosotros lo buscamos. En general se presenta cuando el cuadro clínico ya está instaurado. Fíjense que nosotros lo encontramos en nuestros pacientes cuando iban 16 a 60 días de evolución, es decir, en el primer electro que le hicimos no lo vimos. Por eso es importante repetir este estudio en algún momento de la evolución del paciente. Bueno, si el paciente obviamente no evoluciona bien, también. No lo encontramos en ningún paciente seronegativo y en el momento en que detectamos el patrón, este patrón, el paciente tenía un score de severidad de 5 puntos. ¿Sí? Sin embargo, son muy poquitos pacientes para sacar conclusiones. Vimos que un paciente evolucionó con una recuperación incompleta, uno evolucionó una epilepsia y el otro presentó una recaída. Y en cuanto a la resonancia del cerebro, vamos a encontrar los hallazgos más típicos son las lesiones hiperintensas en T2 y en FLAIR a nivel de lóbulos temporales, hipocampos, también en estructuras límbicas, ganglios de la base, en cerebelo también tuvimos algunos pacientes. Y esta, no sé si se ve acá, lo corro, tuvimos un paciente con lesiones en claustros. Sepamos que de acuerdo a las series, un 50% de los pacientes aproximadamente va a tener resonancias normales. Y esto no excluye el diagnóstico, ¿sí? Y también sepamos cuáles son las lesiones que esperamos encontrar. Por ahí encontramos una lesión, un hallazgo incidental, que es otra cosa, no va a poder ser incluida dentro de los criterios de diagnóstico. Por eso siempre tenemos que saber cuáles son los hallazgos que esperamos encontrar. Y en cuanto a las recaídas, en general, en toda la serie se ve que ocurre en el 15% de los pacientes. En nuestra serie también lo vimos en el 15% de los pacientes, pero todos estos pacientes tenían el anticuerpo positivo. Ningún paciente seronegativo tuvo recaídas y esto fue estadísticamente significativo. Además, todas las recaídas se vieron después de los 12 meses del primer evento. Es decir, fueron recaídas tardías. Esto también condice con publicaciones, con otras publicaciones. Y vimos que ninguno de los pacientes que tuvo recaídas había recibido rituximab. Entonces fuimos a hacer un análisis multivariable de esto y vimos que el rituximab tendría un papel protector, un rol protector contra las recaídas. Es decir, que no tan solo favorece la recuperación de estos pacientes, sino también previene recaídas y por eso se está empezando a usar el rituximab en todos los pacientes seropositivos, ¿sí? Muchas veces estos pacientes capaz resuelven su cuadro o mejoran con la primera línea de tratamiento, pero nosotros lo indicamos igual para prevenir recaídas y también se está haciendo eso en otros países ya porque hay varios trabajos que hablan a favor de esto. Y en cuanto a la búsqueda tumoral que yo les hablaba, idealmente debería hacerse un PET scan. Nosotros en nuestro hospital no contamos con esta posibilidad al ser un hospital público, tal vez a ustedes les pase lo mismo, entonces al menos hay que hacer una tomografía de tórax, una ecografía abdominal, tiroidea y testicular durante 2 años desde el diagnóstico y cada 6 meses porque estos pacientes pueden presentar el tumor después del inicio de la enfermedad o en las recaídas. Y acá este es un protocolo que hice en el hospital, que es un protocolo de diagnóstico inicial, seguimiento y tratamiento. Cada institución seguramente tendrá su propio protocolo, pero me parece que es un buen resumen para que hagamos, para que veamos cómo abordar a estos pacientes desde el inicio. Eh, Sospechando esta enfermedad, ahí tenemos que ver los criterios diagnósticos clínicos, obviamente, si realmente sospechamos la enfermedad. Acuérdense de excluir los diagnósticos alternativos. Para eso pedimos un laboratorio completo, vemos hemograma, glucemia, función renal, veamos los electrolitos, veamos también el amonio, si no hay enfermedades, pueden ser enfermedades metabólicas asociadas, tóxicos en orina para descartar causas tóxicas, una tomografía. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer resonancia de entrada, bueno, resonancia. Si no, una tomografía inicial, después haré la resonancia. Esto nos permite ver si hay algún diagnóstico alternativo, si hay contraindicaciones de la punción lumbar.
Si no las hay, ya realizo la punción lumbar, guardo suero, guardo líquido, ya tengo las muestras que después voy a poder analizar. Veo el físico-químico del líquido cefalorraquídeo, busco las bandas, mando a estudiar procesos infecciosos, inicio un tratamiento antibiótico, antiviral si lo requiere y después se puede suspender con los cultivos negativos. Solicito la resonancia y el electro. Veamos que son todos estudios básicos que están a nuestro alcance, estudios que pedimos frecuentemente y lo tendríamos que hacer rápido, en los primeros días de que el paciente ingresa. Ya haciendo todo esto, yo ya puedo aplicar los criterios diagnósticos. Aplico los criterios diagnósticos. Si el paciente cumple con estos criterios, ya inicio tratamiento inmunomodulador. Puede ser que pasa, es verdad que pasa mucho que tal vez el paciente de instituciones más grandes llegan derivados más tardíamente. Esto puede pasar, pero nosotros cuando recibamos el paciente hagamos el abordaje recomendado, ¿sí? ¿Y cuál es ese tratamiento? De primera línea, pulsos de corticoides, 30 miligramos kilo día, de administración endovenosa, la dosis máxima es 1 gramo, esto se administra por 5 días, se puede prolongar hasta 10 días, sobre todo si yo tengo que avanzar a recambio plasmático y hasta que puedo colocar el catéter e iniciar el procedimiento, puedo hacer 10 días, los recomendados son 5. Y asociado a gamma globulina, 2 gramos por kilo totales, se puede hacer repartido en 2 días o repartido en 5 días, de acuerdo al protocolo que ustedes usen, de administración endovenosa. Si el paciente no mejora, ya avanzo con el recambio plasmático terapéutico, en general se recomiendan 3 a 5. Nuestro protocolo lo asociamos a ciclofosfamida vía oral. La dosis es 2 miligramos kilo día, con una dosis máxima de 100 miligramos al día, todos los días y si el día que hago el recambio, después del recambio para evitar que la medicación se lave. Si el paciente no mejora, ya avanzo a la segunda línea de tratamiento, que es el rituximab. Pueden ser de administraciones semanales, 4 dosis o de administración cada 15 días, 2 dosis, de acuerdo bueno, de acuerdo a la edad del paciente. Muchas veces por la gravedad del paciente tal vez haga 2 dosis. Y si el paciente no mejora, avanzo a la tercera línea que se está usando mucho, el tocilizumab endovenoso, con una dosis de 8 a 12 miligramos kilo día. En pacientes menores de 20 kilos es 12, en mayores de 20 kilos es de 8 a 10. Esto es mensual, pero la inducción se administra 2 dosis separadas por 15 días. ¿Sí? Las primeras 2 dosis son separadas por 15 días y después hago mensual. Y la duración tiene que ser de 6 a 12 meses. Si yo veo que el paciente viene mejorando, controlándolo con el score de case, no con mi ojo clínico, veo que el paciente viene mejorando, pero todavía no recupera completamente, sigo prolongando el tratamiento y puedo cumplir 12 meses. Si veo que el paciente realmente no mejora y está grave, tengo que avanzar a otras líneas de tratamiento, como por ejemplo, bueno, el bortezomib es un ejemplo. Estos van a ser casos más especiales, mucho menos frecuentes. Ustedes por lo menos tienen que tener este esquema en mente, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Si quieres al final, amiga, para que Bien, termines de dar la clase. bien. Bueno, hasta aquí vimos entonces todo lo que sería NMDA, que es lo que más van a ver ustedes. Yo les quería comentar brevemente un poquito de encefalitis límbica porque cada tanto vamos a tener algunos pacientes. Nosotros tuvimos 3 pacientes de estos. Uno rescató el anticuerpo IgA1 y 2 no los rescató, pero cumplían con los criterios diagnósticos. Entonces me parecía que es interesante verlo. ADEM y Bickerstaff se los dejaré para otras clases, pero con estas dos me parece que por lo menos estaríamos bastante completos ya. Y acá también tenemos criterios definidos por Gauss específicos para ellos, que es la presencia de los siguientes 4 criterios. El inicio subagudo, en este caso de alteraciones de la memoria, va a ser lo más patognomónico, la memoria a corto plazo sobre todo. Convulsiones, vamos a ver cuáles son las convulsiones que esperamos encontrar. Síntomas psiquiátricos sugestivos de alteraciones de las estructuras límbicas. Anormalidades bilaterales en la resonancia a nivel de lóbulos temporales, mediales, y el hallazgo de al menos uno de los siguientes, que sería el componente inflamatorio en el líquido cefalorraquídeo y el electroencefalograma alterado. Y de nuevo, excluir otros diagnósticos alternativos. Yo acá les quiero comentar un caso de un paciente que tuve cuando yo estaba realizando la residencia y que lo pude seguir durante mucho tiempo. El paciente tuvo una buena evolución. Se trataba de un paciente de 11 años, masculino, previamente sano, tenía el antecedente de su mamá hipertiroidea.
que consulta por eventos paroxísticos y cambios de la conducta que ya llevaban 2 meses de evolución y que el paciente en otras instituciones había sido asumido como un trastorno obsesivo compulsivo, como cambios puberales, le habían dicho, cambios también trastornos psiquiátricos. Y luego llega a nuestro hospital, refería al antecedente de haber administrado 2 vacunas contra el HPV y la Sinopharm para el COVID en el mes previo al inicio de los síntomas. Y acá yo les quería mostrar un videíto. Traten de mirar el video del paciente. El paciente ahí refiere una sensación de malestar, de dolor abdominal, de sensación quemante en las manos y tiene estos movimientos de torsión de ambos miembros superiores. Bueno, tenemos mucho artificio de movimiento, obviamente, pero en las crisis en sueño se veía mejor la lentificación a nivel temporal principalmente. También estas crisis se presentaban en sueño, generaba una disrupción del sueño, el paciente ahí se despertaba, tenía muchos despertares con estos eventos. Presentaba una alteración de la memoria reciente, es la memoria a corto plazo. Por ahí se puede ver simplemente en el discurso, en la dificultad para evocar las palabras. Este paciente también tenía verborragia, tenía conductas de hábito de pica. La madre lo había encontrado varias veces comiendo papel. Y tenía mucha obsesión con la limpieza del orden, sobre todo con acomodar su ropero, que esto el chico antes no lo tenía. Y por eso lo habían asumido como un trastorno obsesivo compulsivo. Tenía esta acaticia, todo el tiempo el paciente se está moviendo y los episodios de chupeteo, de chasquidos, que eran muy sutiles, pero que si le prestábamos atención los detectábamos. Los eventos paroxísticos que les comenté, algunos de ellos con eventos de torsión, que son distonías faciobraquiales, que son patognomónicas en esta patología. Y no tenía alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Veamos que es sutil entonces. Los síntomas son sutiles y tal vez el curso es más insidioso en la encefalitis límbica. Le hicimos también una resonancia, vimos estos cambios con hiperintensidad a nivel de lóbulos temporales en hipocampo y buscamos todos los anticuerpos, también incluso el MOC, buscamos bandas, buscamos el panel de encefalitis ampliado, inclusión del LCI1 y el NMDA, buscamos marcadores paraneoplásicos, hicimos búsqueda tumoral, le dio todo negativo, pero igual instauramos un tratamiento con gamma globulina, con pulsos y con recambio plasmático. El paciente con todo esto resolvió completamente el cuadro, lo seguí durante 2 años, el paciente nunca... luego volvió a ser el chico que era antes, nos decía la madre, y él también. Y no, nunca tuvo recaídas, nunca se encontraron tumores. Le repetimos una resonancia, yo se las puse como para comparar, porque la verdad que es sutil, pero veamos cómo había resuelto, estos hallazgos habían resuelto completamente en la resonancia. Entonces, brevemente, la encefalitis límbica es un trastorno inflamatorio que involucra estructuras límbicas y por eso vamos a tener trastorno de la memoria a corto plazo, que se considera el sello de la enfermedad, alteraciones de la conducta del estado de ánimo y convulsiones, que son principalmente estas crisis distónicas facio-braquiales, breves, muy breves. Pueden identificarse procesos infecciosos previos, puede tener el antecedente de enfermedades autoinmunes o inflamatorias sistémicas previas, se asocia habitualmente a cambios en las secuencias T2 y FLAIR en la resonancia, sobre todo en las estructuras límbicas, y en los adultos es muy frecuente que encontremos el anticuerpo contra la proteína del GI1. Sin embargo, en pediatría la gran mayoría de los casos reportados son seronegativos. Como yo les decía, tuvimos un solo paciente con el anticuerpo positivo, de los 3 que vimos. Igualmente vimos poquitos. Bueno, esto ya les había mostrado antes, que la LCI1 es una proteína transmembrana que une los canales de potasio voltaje dependientes por un lado y el receptor AMPA. Estos se encuentran con alta densidad a nivel sobre todo de hipocampos y de estructuras límbicas en general. Yo les dejo una conclusión que a mí me parece importante, me parece que es fundamental poder aplicar adecuadamente los criterios diagnósticos que fuimos viendo y que están bien definidos en este grupo de enfermedades, porque esto permite orientar los estudios diagnósticos, optimizar el tiempo de tratamiento, prevenir secuelas a largo plazo, así como también permite evitar sobrediagnóstico en estos pacientes y tratamientos innecesarios cuando la patología en verdad es otra.